Hoy probaremos una impresora 3D de más de $60,000. Hace tiempo JLS 3DP me contactó para imprimir una de mis esculturas en sus impresoras SLS industriales en Hong Kong. Acepté el reto y la escultura que voy a crear pondrá a prueba esta tecnología, la cual les explicaré cómo funciona más adelante. Spoiler alert, utiliza láseres de alta potencia. Además, también la imprimiré en mi impresora doméstica para compararla con la impresión industrial SLS una vez que la reciba. Bienvenidos, yo soy Dan. Comparto cómo creo esculturas 3D para impresión 3D y temas de procesos creativos, métodos de productividad y cómo vivir del arte digital. Si todo esto te llama la atención, bienvenido, bienvenida, estás en el lugar correcto. El modelo 3D que haré en esta ocasión sigue siendo parte de la serie de videos de la Spooky Season que he estado haciendo y está inspirado en un objeto que he tenido desde hace bastante tiempo, que es este dragón de aquí. Es un quemador de incienso que al ponerle un incienso de estos de conito que tienen un agujerito por abajo, el humo empieza a salirle por la boca, cae en esta plataforma, después a la siguiente plataforma y al final cae en la parte de abajo haciendo como una especie de lago místico de humo. Se ve súper cool. Se los mostraría, pero solo tengo un incienso de estos y lo voy a usar para este proyecto, entonces pues no. Y quiero replicar el efecto de este dragón, pero en una figura nueva de mi Spooky Season, con una ambientación un poquito más mística, un poco más épica, o al menos eso espero. Mi idea es esta: imaginen un templo antiguo, tipo el videojuego de Elden Ring, y en la zona central ves postrada la parte superior de una armadura antigua que está sosteniendo una espada clavada al suelo. La naturaleza la está anclando con ramas y hierbas que la rodean, y emana humo saliendo del cuello como cascada, cayendo a los brazos, bajando por la espada, hasta crear en el suelo una neblina densa que rodea la armadura. Haré esa armadura. Espero que lo del humo sí funcione y que quede tan épico como me lo imaginé. Recopilé varias imágenes de armaduras antiguas, tanto reales como ficticias, para tomar algo de inspiración. Con todo listo, pasemos al modelado 3D que Hong Kong nos espera. Literalmente me están esperando para mandarles el archivo. Ya tengo la escultura de la armadura terminada. Me llevó alrededor de unas 16 horas. Ya pasaron 2 días desde que empecé a modelarla y la verdad me encantó cómo quedó. Es súper chida. Ya también hablé con mis amigos de JLS 3DP y les pregunté que si querían que llevara yo personalmente el archivo en una memoria USB a Hong Kong, pero me dijeron que saldría muy caro mi viaje, que mejor subiera el archivo a su página web. Y yo dije, ok.
Claramente no les dije eso del USB, pero me hubiera gustado haberlo dicho. Capaz que si me invitaban a Hong Kong ya anduviera allá. Ya tengo una idea de cómo se verá la armadura en SLS, ya que por lo general este tipo de impresiones es utilizada para partes mecánicas. Suelen tener un acabado rocoso, como muy áspero. Se suele utilizar en el sector automotriz e incluso para prototipos de piezas industriales. Hasta que pues llega un loco que quiere imprimir una bonita figura llena de detalles en esa tecnología. Ese sería yo. ¿Qué pasa, latoso? Ven. Por eso ni siquiera sé si lo del incienso llega a funcionar, ya que el orificio por el que el humo tiene que pasar es muy pequeño. Más chiquito que este perro. Hueles a perro. Y tampoco creo que salga con todos los detalles que le hice, pero igual tengo muchísimas ganas de ver cómo queda. En este momento ya les envié el archivo y me sorprendió lo fácil que fue. Incluso tienen muchísimos servicios como impresión 3D en resina, en filamento SLS como el que yo mandé a hacer, impresión a color, impresión 3D en metal. Y dentro de su página web lo único que tuve que hacer fue elegir el método de impresión, que quien me contactó me dijo: elige el que tú quieras, yo pago. No voy a mentir, por un momento pensé una impresión de una armadura de metal a tamaño real para ponerme a modelar en 3D con una armadura sería increíble, la verdad. Pero supuse que eso ya sería un poquito abusar, y aparte que me dirían no. Así que elegí la impresión en SLS para poder mostrárselas a ustedes. Subes el archivo, te da el tiempo que se tardará en imprimir junto con el costo del servicio, y si ingresas tu dirección te dará el costo del envío también. Ya si te parece bien, pues pagas y comienza la fabricación. Yo ya hice todo eso y hasta te aparece como un caminito donde te dice en qué proceso está tu proyecto, en revisión, en impresión, en limpieza. Está muy cool eso, la verdad. Y me llega aproximadamente desde Hong Kong en una semana. Mientras esperamos a que llegue, imprimiré la misma armadura en mi impresora de resina para ver las diferencias entre cada tecnología. Como ya dije, son muy diferentes, no compararé la calidad de la pieza, sino la tecnología en sí. Así ustedes podrán saber qué se obtiene con cada uno. Así que de momento imprimir en resina. Que por cierto, espero se hayan hecho cafecito, ¿eh? En mis videos siempre tiene que haber cafecito, sí o sí. Me tienen que acompañar, si no, qué falta de respeto. Con permiso, gracias. Ahí está. Vale, ya terminó la impresión, vamos a ver cómo quedó y qué tanto trabajo de limpieza va a ocupar, que me imagino va a ser mucho. Y aquí pueden ver la armadura ancestral, y como es una sola pieza tuve que ponerle muchísimos soportes, ya que tiene muchas piececitas que tenían que tener soporte para que se pudiera imprimir bien, lo cual me preocupa porque siento que va a dejar marcas en la parte de abajo de los brazos y en la parte de atrás, sin decir que me voy a tardar mucho en retirar todos los soportes. Pero bueno, ya veremos cómo queda una vez que esté limpia. Ya tengo la impresión en resina terminada y faltan aproximadamente 3 días para que me llegue la impresión en SLS, y quiero mostrarles cómo es que funciona este tipo de impresión porque es súper interesante. SLS o sinterización selectiva por láser, el cual fusiona capas de polvo que suele ser polímero de nylon. Es súper resistente tanto en dureza como en temperatura, por eso es que suelen usar este tipo de impresión para piezas mecánicas, como les dije anteriormente. Y este tipo de impresoras tienen un contenedor grande lleno de polvo de nylon, en donde el láser dibuja y proyecta el patrón de una capa del modelo 3D, lo que hace que fusione esa capa de polvo. Después el contenedor de polvo baja ligeramente unos milímetros y una especie de espátula esparce una nueva capa de polvo para que el láser vuelva a pasar un patrón del modelo 3D y solidifique una nueva capa. Este proceso se repite hasta completar la pieza, y lo increíble es que este tipo de impresión no requiere soportes, ya que el modelo 3D se va solidificando rodeada de polvo de nylon comprimido, el cual sirve de soporte para la misma pieza. Al final la pieza se limpia con chorro de arena para quitar todo ese exceso de polvo comprimido. Y ahora solo queda esperar a que llegue el paquete y hacer el unboxing para mostrarles el resultado y poder ver la diferencia con la impresión de resina. Amigos, amigas,
está aquí, ha llegado desde Hong Kong. Vamos a abrirlo, tenemos que abrirlo ya, tengo ansias, me va a dar algo si no lo abro hoy mismo. Con la etiqueta frágil, manéjese con cuidado, y aquí viene el logo de la empresa JLC 3DP. Y por acá atrás vienen sus servicios PCB, PCBA, impresión 3D, CNC y mecatrónica. ¡Qué cool! Ahora sí vamos a abrirlo, que ya lo quiero ver. Uy, viene muy empaquetado. Pensé que lo iba a ver directamente, pero no. Viene envuelto en burbuja. Está pesado. Es que claro, algo que no mencioné es que la impresión SLS no puede ser hueca, tiene que ser sólido. A ver, esto es como abrir un regalo de cumpleaños, es como Navidad. ¿What? No, está súper chido. What? Está increíble. What the fuck? Uy, el logo acá, Damián 3D Art, no me lo creo. Yo pensé que no se iba a ver nada, pero se ve todo y sin ninguna marca de soportes. Nada, o sea, nada. He visto el proceso de limpieza y no sé cómo limpiaron todas las partes de adentro. Es muy diferente, se siente como si fuera como un plástico metaloso. Y creo que hice la medida mal del incienso. Pues no, la hice perfecta, es que soy un genio. Está muy chida. Y después vemos si funciona lo del incienso. El modelado 3D quedó exactamente como lo quería. O sea, no me importa ya si funciona o no lo del incienso. Tal cual la escultura, la pieza está increíble. O sea, no es porque la haya hecho yo, ni mucho menos. Ya saben que no me gusta. Es más, yo digo que ni sé tanto modelar, pero quedó justo como me la imaginaba. Esto ya es un trofeo para mí. Para quien no lo sepa, una de mis metas es tener mi propia línea de figuras coleccionables, y recibir esto, hacer este unboxing, se sintió como un paso muy grande hacia esa meta. Sentí como si recibiera una muestra de un producto mío o algo así. No sé cómo describirlo, pero es la sensación que me causó este unboxing, la verdad. Por cierto, si quieren utilizar el servicio de SLS en nylon de JLS 3DP, tendrán un 23% de descuento utilizando el enlace en la descripción del video. No es un enlace afiliado, yo no gano nada porque den clic en ese enlace, simplemente es un descuento que las personas de JLS 3DP ofrecieron para mi comunidad y se los agradezco muchísimo. Pero aún falta, vamos a probar si funciona lo de la cascada de humo y después lo vamos a comparar con la impresión en resina. No puedo dejar de verlo. Ya tengo aquí el incienso, vamos a probarlo, ¿vale? El incienso se pone aquí en esta parte de arriba, va justo así. Y se queda ahí paradito. ¿What? Salió instantáneo. Les muestro. Miren cómo el humo sale de ahí del cuello y se hace como un laguito en los brazos. Pasa por las manos, cae por la espada haciendo un camino por las ramas y se hace abajo como un lago místico, justo como me lo imaginé. Cómo sale de la espada y sigue el camino de las ramas, se ve increíble. Lo voy a intentar girar así para que lo vean un poco mejor. Se ve súper cool. No pensé que fuera a funcionar, la verdad, se ve súper chido. Por el tipo de impresión, en serio, no pensé que fuera a funcionar. La parte de los brazos la diseñé para, en caso de que se llenara, que fuera demasiado el flujo de humo. Uy, se ve súper cool, parece una cascada, parece... Uf. Si se llenara todo, hace como un charquito en los brazos y se derrama el humo por los laterales, cosa que está pasando justo ahora porque ya está lleno de humo en esa parte. Y aquí está la impresión en resina, súper chida las dos. Se las muestro lado a lado para que puedan ver lo que se puede lograr con cada tecnología. La verdad me sorprende porque se ven casi idénticas a pesar de la gran diferencia del proceso de impresión de cada una. Si no supiera cuál es cuál, creo que a primera vista no sabría la diferencia entre una y otra. En resina, claro que se notan los detalles un poco más definidos, como si tuvieran más resolución, aunque tiene varias marcas de los soportes y en zonas que literalmente no puedo lijar o pulir. En SLS sí se notan los detalles, pero no tan definidos, pero está impecable, sin ninguna marca de soportes, como si fuera de molde. Dos tecnologías diferentes puestas a prueba. La armadura de resina también funcionó a la perfección con el incienso, pero al ser un color gris claro no se notaba tanto el efecto, por eso no se los mostré, pero si fuera un color más oscuro o si la pintara se vería igual de cool. Esta escultura se ve y funciona
funciona justo como quería. Me siento un poco orgulloso de mí mismo, la verdad. Recuerden que el archivo STL de esta y todas mis otras esculturas lo pueden conseguir en la descripción del video para que impriman ustedes mismos su armadura ancestral con humo místico. Y si alguno de ustedes no sabe qué tecnología de impresora 3D comprar, pueden ver este video de aquí que les ayudará a decidir una que se adapte a sus proyectos. Gracias por ver, amigos y amigas. Ustedes y yo nos vemos en el siguiente video.